Muy buenas tardes, hermano. Muy buenos días para los que estén viendo en otro horario o buenas noches, dependiendo del horario del lugar donde me estén escuchando. Hoy vamos a seguir con el estudio de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos 1 al 16. Pero antes, voy a tomar un poco de agua. Antes vamos a hacer una pregunta a ver si se escucha bien o si no se escucha, porque estoy probando con otra máquina. Si no se escucha bien, por favor, avísenlo en los comentarios. Se escucha bien. Ya, vamos entonces a empezar con el estudio. Teníamos nosotros en el estudio anterior, vimos Romanos capítulo 1, versos del 18 al 32, y por motivos de tiempo lo tuvimos que ver rápido, ¿ya? Hoy vamos a hacer un pequeño repaso cortito de 5 minutos para que más o menos nos pongamos en perspectiva de lo que va a hablar ahora Pablo en el capítulo 2, ¿ya? Lo que va a hablar Pablo en el capítulo 2 está muy relacionado con lo que habló en el capítulo anterior, ¿ya? Muy relacionado, obviamente, porque esto es una sola carta, ¿ya? Pero vamos a ver cuál es la relación que tiene. La primera parte que estudiamos el domingo pasado, que era de los versículos 18 hasta el 32, trataba acerca de una revelación que Dios da general a todos los seres humanos, ¿ya? Y Pablo aquí está escribiendo en esos versículos del 18 al 32, en específico a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son aquellos que no son parte del pueblo del pacto. Tengamos esto muy claro en mente. Para los judíos en el tiempo de Pablo, y para Pablo mismo, que fue formado de esta forma, los que no eran miembros del pacto o del pueblo del pacto de Dios, esto es, Israel, a ellos se les llamaba como un pueblo sin ley, como los que no estaban con ley. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 de esta epístola. Tengamos en mente eso. Los gentiles eran el pueblo sin ley, aquellos que no estaban bajo el pacto de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 nos enseña que Dios hizo un pacto con Israel, y ese pacto era los 10 mandamientos, la ley de Dios. Así que pacto con ley está íntimamente relacionado, porque todo pacto tiene una exigencia, una ley que cumplir, ¿ya? Sobre todo la naturaleza del pacto que Dios le ha dado a su pueblo. Entonces, tengamos claro en mente, el apóstol Pablo en los versículos del capítulo 1, versículos 18 al 32, tiene en mente en general a todos los hombres, incluyendo a los judíos, pero en específico o en especial está pensando en aquellos que son el pueblo sin ley, o sea, el pueblo que no tiene el pacto de Dios. Esto es fundamental entenderlo, ¿ya? Es fundamental, porque no es que Dios no le haya dado ley a los gentiles, porque sí les dio ley, ¿ya? Lo vamos a ver en el capítulo 2, lo dice claramente que los que no conociendo la ley, pero obrando la ley, son ley para sí mismos y se juzgan a sí mismos sus conciencias. Ya lo vamos a ver en el capítulo 2. Entonces tenemos que dejar en claro que aquí se está hablando de la revelación general, esa ley que Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres. Nosotros, esa ley que ha puesto, o la Biblia habla de corazón, pero nosotros pensamos en corazón como algo más sentimental. Pero el corazón para la Biblia es nuestra conciencia, ¿ya? Es nuestro ser interior en la profundidad, cuando estamos nosotros solos ante el cielo y pensando nosotros de la vida. Ese es el corazón, es nuestro ser interior. Es lo que hace que hablemos, lo que hace que pensemos, es nuestro corazón, nuestro ser. Entonces, Pablo se refiere a esta ley que ha sido dada a todos los hombres, y esa la conecta con la conciencia. Es nuestra conciencia la que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Esa ha sido creada por Dios, y el hombre ¿qué puede hacer con esa conciencia según el apóstol Pablo en Corintios? Cauterizar. ¿Cuál es la imagen de cauterizar? Es una cosa prendida, o puede ser un tubo caliente, muy caliente, y uno cauteriza una parte de carne y la mata. ¿Entiendes? Por ejemplo, si se te infectó una herida, tú la cauterizas, puede que se te corte la infección por matar todos los bichos que hay ahí. Ya, se te muere. Esa es una forma de cauterizar, de matar la carne. Entonces, aquí la imagen bíblica es que cauterizan algunos la conciencia,
para que ya la conciencia no les diga, por ejemplo, que violar es malo. Para que no les diga, por ejemplo, que ser pedófilo es malo. Porque todo pedófilo sabe que ser pedófilo es malo. Pero ha tenido un largo camino de lucha con esa conciencia, que hasta que ha llegado un día de que traspasó esos límites y su conciencia fue cauterizada. Lo mismo en los asesinos. Un asesino en serie llega un momento en el que su primer asesinato para él le causa algo terrible en el primer momento. La conciencia dice que hizo mal. Al segundo asesinato ya como que cada vez se va ablandando más, y al tercer asesinato ya la cosa ya luego se hace mercenario. se vende para matar. Y así vemos cómo en lo que vimos anteriormente, Pablo se refiere a una revelación general que Dios ha dado todo, tanto en los cielos como en nuestro ser interior. ¿Ya? Eso es fundamental tenerlo en claro, a la vez que fundamental tener en claro que los gentiles son el pueblo sin ley, que para los judíos, para todos los judíos, siempre fue los gentiles que no habían recibido el pacto. Y esto, como vamos en el capítulo 2, causó una hipocresía y un sentido de superioridad de parte de los judíos, para sentirse mejores o con mayores privilegios que con los gentiles. Romanos entonces, capítulo 1, versículo 18 al 32, es una acusación a todo el género humano. Sin embargo, está dirigido especialmente a los gentiles. Se podría aludir a una supuesta excusa de desconocimiento de parte de los gentiles. Eso lo estuvimos viendo, esa pregunta, de que a lo mejor un gentil podría decir, oye, pero yo no tenía idea que existía Dios, yo no tenía nada de idea de esto. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo claramente en el versículo 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué era lo que era impiedad, según vimos en el estudio anterior? Asedia, ¿se acuerdan? Que era ir en contra de la santidad de la justicia de Dios. O sea, estar en la ilegalidad. Pero nos deja Pablo claro, nos demuestra que tal excusa de desconocimiento y de que yo no sabía que estaba haciendo mal, o yo no sabía que, por ejemplo, sacrificar a los hijos era malo. Yo no sabía, por ejemplo, los romanos en aquel tiempo, la ley civil romana permitía que un padre de familia que tenía un hijo y era hija, o el hijo no le gustaba, podía llegar y tirarlo a la fosa, vivo. O sea, llegar y tirarlo vivo. Estamos hablando literalmente. De hecho, los cristianos después, cuando se llegaron a Roma, empezaron a recoger los niños de las fosas. Eso es una cosa impactante y algo que no se señala en derecho. Cuando yo estaba estudiando derecho romano, yo lo investigué leyendo libros. El profesor nunca nombró eso. Las cosas feas no se nombran. ¿Ya? Es interesante porque los hombres siempre tratan de tapar digamos, las inmoralidades o la vejadez o lo feo de su historia. Pero cuando uno va a la Biblia, lee las escrituras, uno que ve que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué hacía con Betsabé? ¿Qué hizo con Urías Eteo? El apóstol Pedro, uno de los pilares principales de la iglesia, ¿qué es lo que se comportó como Satanás ante el Señor? Negó al Señor Jesucristo, y más aún en Hechos se nos revela que, y en Gálatas, que estaba actuando con hipocresía. Estamos hablando de uno de los pilares fundamentales de la iglesia, de la congregación de Dios en el Nuevo Pacto. Entonces, vemos que la Biblia en verdad declara que solo Dios es santo y los hombres somos pecadores y necesitamos de su gracia. Pero ese es para un tema más adelante que viene en capítulo 3, me parece, de Romanos. Entonces, el hombre posee un conocimiento ineludible de Dios, el cual le hace inexcusable, según el versículo 20 de esta epístola, del capítulo 1. Le hace inexcusable. Y por tanto, se ha constituido en pecador y en un impío, como vimos. ¿Ya? Ese es el resumen de lo que vimos anteriormente, el domingo pasado. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al capítulo 2, que dice así. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según
verdad. Sabemos, el apóstol Pablo está reuniendo a todos los seres humanos. A todos los seres humanos allí. Sabemos, o sea, todos saben que el juicio según Dios es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ya? Vamos a ir desglosando este pasaje de manera rápida, o en la medida que el Señor nos permita. Aquí el apóstol Pablo se refiere ahora a los judíos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se refiere a aquellos que tienen la ley. Ya vemos en los últimos versículos que podemos darnos cuenta que aquí está hablando acerca de aquellos que tienen el conocimiento de la ley. Fíjense en el versículo 12, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La primera parte de este versículo se trata con los versículos que vimos el domingo pasado. Los gentiles, aquellos que no han tenido el pacto de Dios. No son miembros del pacto, del pueblo, del pacto de Dios. ¿Me entienden? A eso se refiere. A ellos Dios, porque recordemos, Dios solamente se reveló a Israel y le entregó su ley porque hizo un pacto con Israel. ¿Ya? Eso quiere decir, la ley se fue entregada a Israel porque Dios hizo un pacto con su pueblo. Con los gentiles no hizo pacto de redención. Que recordemos que Israel tuvo un pacto de redención. Con los gentiles no hizo pacto de redención, con los gentiles hizo el pacto del inicio. El pacto que es el de Génesis con Adán, que es un pacto de gracia y de ley, pero los hombres lo han quebrantado y por tanto están bajo la maldición. Por tanto, sí están bajo el pacto de Dios, pero están fuera del pacto. ¿Me entienden? Están bajo la maldición del pacto. Como lo señala Deuteronomio 28. Claro, si ustedes leen Deuteronomio capítulo 28 van a ver que está en la segunda parte, los gentiles. En la segunda parte. Pero en Génesis capítulo 2 van a ver que los gentiles están en la parte de la maldición. ¿Ya? En la maldición de la ley, del pacto que Dios celebró con Adán y con él, con toda la humanidad. Entonces estamos viendo que acá en esta parte se refiere a los que están bajo el pacto, a los que están en la ley, los que tienen la ley, el pueblo que pertenece al pacto. Romanos 1:16 nos muestra la posición privilegiada de los judíos. Veamos el versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Por qué? Porque es a ellos a los que primeramente les llegó el pacto. A ellos fue los que primeramente les llegó el Mesías. A ellos fue lo que primeramente el Mesías predicó.
A ellos fue los que primeramente los apóstoles fueron. ¿Sí o no? Sí. Pero también Jesucristo fue a los gentiles en los apóstoles. Y también podemos recordar el episodio de la mujer, la mujer samaritana, que era una mezcla de judíos, y la mujer moabita. ¿Se acuerdan que le rogaba a mi hija, y Jesucristo la trató súper mal? No la pescaba, sale de aquí. Y su insistencia y su fe hizo que Jesucristo viera en ella el don de Dios en ella, porque es la fe. Entonces vemos que hay que hacer la diferencia, pueblo de la ley y el pueblo sin ley. Este privilegio conlleva mayor condenación. ¿Y qué es lo que pensaban los judíos? Que conlleva privilegio y por tanto conlleva a excepciones. Como yo soy hijo de Abraham, como yo tengo sangre judía, soy judío de judíos, ¿ya? Del linaje de Benjamín o del linaje de Judá, por tanto yo tengo excepciones ante la ley. ¿Me entienden? O sea, por ser judío yo ya tengo privilegios. Yo puedo cometer ciertos pecados, pero no voy a recibir el mismo juicio severo que los gentiles que hacen lo mismo que yo. No, voy a recibir un juicio distinto. Es más, Dios cuando esté en el tribunal y me lleve a mí y me vea y sepa que yo era adúltero y esté con un gentil que también era adúltero, cuando me vea en el tribunal yo sé que como yo soy judío, Dios me va a mirar y va a decir, este es judío, así que ya está bien, adulteraste, hijo, hiciste mal, pero ya, está bien, venga para acá. Y usted gentil, usted sucio gentil, fuera de aquí, al infierno eterno. Eso es lo que pensaban los judíos, así se creían los judíos. Y esto no es algo de los judíos solamente, ¿ya? Los griegos, como vimos, también se creían ellos los más sabios del mundo y todos los demás eran bárbaros, eran torpes. Los romanos también, los romanos eran las únicas personas en el mundo, los demás no eran personas, los demás eran cosas. Entonces, vemos que es una cosa de nacionalismo y de orgullo y al mismo tiempo de hipocresía. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, por lo cual eres inexcusable. Tú no tienes excusa tampoco. Recordemos que les dijo a los gentiles, a los cuales les llegó la revelación universal, que eran inexcusables, porque a ellos le había llegado la ley revelada de manera general en la creación y de manera interior, con la ley que está escrita, no la ley escrita en sus corazones, sino que la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, los gentiles tienen los juicios de la ley, las sentencias de la ley, pero no tienen la ley en sí. ¿Quiénes tienen la ley en sí? Los miembros del pacto en los cuales se ha escrito la ley en las tablas de nuestro corazón. Los gentiles jamás podrán tener la ley escrita en las tablas de piedra y podrán ir a consultarla al pueblo del pacto, pero no tienen en sus corazones. ¿Qué es lo que tienen? Tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. Esto es, las sentencias de la ley. O sea, si yo soy gentil y no conozco la ley de Dios y voy a cometer adulterio, no es que se me venga a la mente algo que diga no adulterarás, o si voy a robar que me diga no robarás, sino que cuando robo viene el juicio, viene la sentencia, hiciste mal. Pero a lo mejor el mismo gentil podría decir, no tengo idea por qué me siento que hice mal, pero me siento mal. ¿Me entiendes? Y ahí empiezan a tratar de cauterizar la conciencia. Entonces, este privilegio conlleva mayor condenación, a un juicio mayor. Vamos a ver el versículo 9. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente. No, ya aquí el judío no le gustó. Al principio le gustó cuando la salvación era primeramente para el judío. Pero cuando se trata de tribulación, angustia y castigo, al judío primeramente, ¿por qué? Por su posición privilegiada. Pero el privilegio no está en cuanto al estándar con que se le mide y se le exige al judío, sino que a ellos se les vino más cercano Dios. Celebraron el pacto con Dios, tienen la ley de Dios, tienen los escritos, tienen a los profetas. Es más, como vimos, llegó Jesucristo, llegó Juan el Bautista antes de Cristo, llegaron los apóstoles primero a ellos, entonces tenían una condición de privilegio. Y veamos, por ejemplo,
versículos 17 al 24, miren. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Y qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Simplemente está tomando una acusación que levantó Ezequiel cerca de 600 años antes de que, o 700 años antes de que escribiera aquí Pablo. Ezequiel le hizo esta acusación a los israelitas que estaban dispersos en todas las naciones. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. ¿Era Ezequiel, no era Isaías? Ezequiel. Versículo 20 al 22. ¿Ezequiel cuánto era? 36. 36, versículo 20 al 22. Me pasé, pues. No sé, ni lo tengo. Ya, dice, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, recordemos que aquí Israel está en un contexto de castigo, de castigo por la desobediencia a la ley de Dios, por quebrantar el pacto, y Dios se los llevó en cautiverio y los dispersó por todas las naciones. ¿Ya? Y se supone que ellos debían, aún en esta condición, honrar a Dios, obedecer su ley y dar a conocer que son pueblo de Dios y dar a conocer a la gloria de Dios, la majestad. Fíjense la acusación que levanta Ezequiel. En el 19 queda más claro el contexto. Dice, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Contexto de castigo, de juicio. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son de pueblo de Jehová. Estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. La idea aquí que lo que se dice es como, peyorativo. Estos vienen de ese Dios y de esa casa de Israel. Por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Esta es una acusación terrible, porque está en quebrantamiento del segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ya? O no, es el tercer mandamiento. El tercer mandamiento, me adelanté. El tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Vamos a poner luces. Está poniendo un poco oscuro. Ahí. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y estos hombres lo estaban tomando en vano con respecto a los gentiles. O sea, estaban dando, no solamente estaban pecando contra Dios, sino que más aún estaban difamando a Dios. ¿Me entiendes? La gloria de Dios se estaba viendo manchada. Y Dios, como es celoso de su gloria, mandó más juicios sobre los israelitas y se encargó de que su nombre fuese lleno de gloria entre las naciones. ¿Ya? Y nosotros estamos encargados de que su nombre sea llevado a todas las naciones y que sea glorioso. No que mira, que yo tengo un Señor que a lo mejor, mira, puede que te ayude. Tú tienes una vida difícil, has tenido una vida dura, pero tengo tu remedio. Señor Jesucristo puede salvarte de todas las cosas solo si tú repites la oración y si crees en Él, Él te va a ayudar en todo. Él va a ser como una especie de patita de conejo que te va a traer suerte.
Y así es como difaman el nombre del Señor de manera, a lo mejor no queriendo, pero no con una conciencia mala, ¿no? Pero el desconocimiento de la majestad de Dios y del señorío de Cristo hace que esta forma de evangelismo, hasta la vivencia de cristianos que viven como gentiles, que se dicen cristianos, hace que el nombre de Dios sea difamado, sea deshonrado entre las naciones. Entonces, el apóstol Pablo está levantando esta acusación contra los judíos. La misma acusación que 7 siglos atrás Ezequiel levantó contra los israelitas en la diáspora, como se podría decir, en la dispersión. El apóstol Pablo está levantándola, renovando esa acusación. Renovando la acusación. Los judíos, entonces, estaban siendo acusados de hipocresía por el apóstol Pablo. Los gentiles estaban siendo acusados de impiedad, pero de una impiedad profunda. Pero los judíos estaban siendo acusados de una hipocresía profunda. Los judíos eran de boca para afuera guardadores del pacto. Pero recordemos todos los episodios, podríamos recordar todas las discusiones que Jesucristo tuvo con los fariseos. Y los fariseos eran los campeones de la ley de Dios supuestamente para los israelitas. Pero no eran más que, Jesucristo lo dijo, sepulcros blanqueados. No eran más que podredumbre por dentro y bien pintados por fuera. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo los acusaba? Decía, ustedes son tan y que guardan la ley y que no guardan el diezmo de hasta de la canelita, de que compran o fabrican algo o venden algo, guardan un diezmito de lo más pequeño, pero cuando sus padres necesitan ayuda, ¿qué dicen? No, padre, no te puedo ayudar porque lo que tengo es diezmo para el Señor, no les puedo ayudar. Jesucristo les decía, hipócritas, ustedes no saben que en la ley se busca primero la misericordia, la verdad, la justicia. Estas cosas podrías haberlas hecho sin dejar de hacer las otras. Otro episodio como el de la mujer adúltera, cuando la llevan, eso lo estudiamos, el de la mujer adúltera, cuando la llevan a Jesucristo. Los hipócritas judíos sacaron a la mujer adúltera. ¿Y dónde está el adúltero? En Levítico, en la ley contra el adulterio, dice que llevarán al adúltero, primero empieza con el hombre y a la mujer también. Pero empieza con el hombre. ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está? Hipócritas. Porque además estaban usando eso como excusa para pillar a Jesucristo. ¡Hipócritas! Y podría recordar mucho más episodios de la hipocresía de los fariseos, que trataban de el mismo juicio contra Jesucristo, fue de noche. Y la ley que decía que ningún juicio podría ser en las tinieblas. Tenía que ser a la luz, de día. Hipócritas. En ese tiempo habían 2 sumos sacerdotes. Y la ley dice que debe haber uno. Hipócritas, porque decían que guardaban la ley. Los judíos nunca guardaban la ley. Ellos guardaban su tradición, sus leyes. Esto es algo fundamental con respecto de los hipócritas y de los legalistas. No tienen nada que ver con la ley de Dios. No tiene nada que ver con la ley de Dios. Los legalistas se crean un estándar que ellos creen que lo pueden cumplir, y a lo mejor lo cumplen, porque es tan fácil cumplir un estándar hecho a mi medida. Está regalado. Lo pongo a mi medida, y los que no cumplen con ese estándar, ¿qué es lo que hago? Empiezo a juzgarlos. Pablo declara que no es racial la condición, sino religiosa y de pacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es porque tú seas judío, o no es porque tú hayas sido bautizado en la iglesia, o no es porque tú vienes de familia cristiana, es que tú tienes un privilegio ante Dios, y que Dios no te va a juzgar de la misma forma como juzga a un gentil, que a lo mejor tú puedes cometer los mismos pecados que un gentil y comparándote con un gentil, y tú vas a decir, bueno, Dios está de mi parte. No es así. Si no estás en pacto con Dios, si no estás en una relación con Dios y no estás en obediencia a su pacto, Dios te va a juzgar de la misma forma como juzgaría a un gentil. Si no, caeríamos en el mismo error de los fariseos, de creer que tenemos privilegios, de creer que como cristiano yo puedo pecar, después me arrepiento. Eso es muy común. A mí me pasó mucho. Yo no voy a negarlo. Yo me decía, ya, como estudié la doctrina de la gracia,
salvo siempre salvo, nunca me pierdo. Y cuando pecaba decía, ya, pequé, bueno, pero por lo menos sé que soy cristiano, sé que persevero, no estoy tan... Señor me perdona. Pero no, así no deberíamos pensar. No se debería pensar así, se debería pensar, pequé, y deberíamos sentirnos mal. Y no creer que porque voy a orar y voy a pedirle perdón al Señor, ya listo, arreglé cuenta, es como quien paga una cuenta, una deuda que tenía, y listo. No, así no. Bueno, el Señor dice muy claramente, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hace acepción de personas en el juicio. Por tanto, no creamos que porque estamos en el pacto, Dios nos va a tratar de una manera distinta que como trataría a un gentil. Con respecto a su ley, con respecto a su juicio. ¿Ya? Obviamente en nuestra relación, claro que nos va a tratar distinto. Porque nosotros podemos decir Padre y Él va a poner su oído listo para escucharnos. Ahí sí, claro, tenemos una posición privilegiadísima, por decirlo, ¿entiendes? Pero no creamos que ante la ley, ante la justicia, tenemos privilegio. No creamos que porque somos cristianos podemos matar y la ley va a decir, ya, mira, este es cristiano, ya, no debería ejercerse la pena de muerte civil. Este gentil mató, sí, no. La justicia se cumple exactamente igual en un cristiano como en un gentil. En el tiempo de Pablo sería, la justicia se cumple exactamente en un gentil como en un judío. Y se exige lo mismo, es el mismo estándar. ¿Ya? No es que el gentil adultera y él merece la pena de muerte y el fariseo adultera no merece la pena de muerte porque, mira, es que igual él persevera, todo sí cayó, pero él es fiel igual. No, el juicio es el mismo, igual de severo, igual de perfecto, de justo, de santo, de bueno. Si no, no sería bueno, si no sería relativo, sería injusto, Sí. sería mentiroso. La hipocresía entonces, ¿cuál es el origen de la hipocresía? Ya lo vimos. Hay dos orígenes. ¿Ya? El que no hemos visto es el confiar en una supuesta posición de privilegio. No, ese es el que vimos. Dice que lo acabamos de ver. Ya, pero confiar en una supuesta posición de privilegio, según el versículo 1 de este capítulo. El simple hecho que seas creyente no te hace justo ni tener un privilegio por encima de los incrédulos. No porque yo diga creo en Dios, soy hijo de Dios y tengo un privilegio ante la ley de Dios. No, ellos que creen que dicen que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, están diciendo eso. Están diciendo que ya la ley no me juzga, ya la ley no me exige, porque yo tengo un privilegio. Están pensando igual que los fariseos. ¿Entienden? Que los fariseos pensaban que tenían el privilegio que ellos podían llamar perros, pueblos sin ley, a los gentiles, y ellos podían hacer y deshacer como se les diera la gana. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque tenían un privilegio, porque ellos eran hijos de Abraham. Miren lo que dice, me voy a adelantar a unos versículos, pero vamos a verlo para que llegue. Juan capítulo, me pasé. Juan capítulo 8. Fíjense cómo pensaban los fariseos. Juan capítulo 8, versos 40 y... Verso 31. 31 al 38 dice: Jesucristo está disputando con los fariseos. Juan capítulo 8, versículos 31 al 38 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben qué es lo que...? Fíjense lo que vamos a leer más adelante. Pregúntense cuando estemos leyendo. ¿Qué fue lo que ofendió a los judíos? Miren. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? No le ofendió que le haya dicho que eran ignorantes. No les ofendió que no conocieran la verdad. No, eso no. No, es que le haya dicho que eran esclavos. Eso le ofendió. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, como enseña Juan capítulo 3, versículo 4. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre.
Ustedes, esclavos del pecado, no van a quedar. Ustedes son parte del... Ustedes son miembros, digamos, oficiales, burocráticamente, del pueblo del pacto. Pero ustedes no son más que esclavos. Y los esclavos no quedan. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo. Y los fariseos se estaban encendiendo en ira. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, según la carne, según el linaje, según la sangre. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y fíjense lo que dice. Aquí sí que ya es el boom de todo. Yo hablo lo que he visto, no acerca del Padre. ¿Qué es lo que dice? Cerca. Cerca, estando cerca, al ladito, al lado de su Padre. Al lado de su Padre. Miren la imagen que le pone Jesucristo a los fariseos. Yo, estando cerca de mi Padre, en el seno de mi Padre, eso digo lo que he visto, estando en el seno de mi Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro... No acerca, perdón. Cerca de vuestro Padre. Cerca de vuestro Padre. En el seno de vuestro Padre. ¿Y cuál era el Padre que Jesucristo estaba hablando? Está hablando Versículo 44. de Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren la imagen que les puso Jesucristo a los que pertenecían formalmente al pueblo de Dios. Tenían la membresía al día, firmaban todos los sábados su llegada tempranito, eran los miembros perfectos de la iglesia, ejemplares, pero eran hijos del diablo. Y en el seno de Satanás estaban. Así que una de las principales hipocresías, uno de los principales orígenes de la hipocresía es creer que por nuestra condición, por nuestro estado, nosotros tenemos privilegios y podemos hacer y deshacer según se nos dé la gana, porque tenemos excepciones ante la justicia de Dios. Eso es lo que pensaban los fariseos. Hoy en día, ¿cómo piensan algunos fariseos contemporáneos? Soy miembro de la iglesia, voy todos los domingos, doy mis diezmos, no tengo ningún pecado escandaloso, por tanto, me siento superior que los gentiles, a estos pecadores que se van al infierno, a este pueblo sin ley. Ese es uno de los orígenes de la hipocresía. Ninguna condición, ya sea étnica, nacional, eclesiástica, racial, etc., te exime del juicio de Dios ni de la obligación de obedecer la ley de Dios. O sea, por más que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios, eso no nos exime que la ley de Dios se deba cumplir en nuestras vidas. Por ejemplo, yo personalmente creo en mi Señor Jesucristo, creo que soy hijo de Dios, porque sé, con mi conciencia está segura. A lo mejor yo puedo estar mintiendo en este momento, pero yo personalmente, supongamos que yo lo estoy pensando y estoy seguro que soy hijo de Dios, eso no me exime de la ley de no adulterarás. No me exime. No me exime de la ley no robarás. No me exime de la ley no codiciarás. No me exime de los 10 mandamientos, ni me exime de toda la palabra ley de Dios. Como si yo tuviera alguna especie de privilegio, así como que yo puedo saltarme esa valla. ¿Me entienden? No me exime. No me exime en nada, en absolutamente nada. Así que no creamos, porque esa es una de las fuentes de hipocresía máxima. Creer que porque... Y estamos hablando en serio, hablando en serio. Hoy en día los cristianos están llenos de hipocresía en este sentido y no se dan cuenta que son hipócritas. El mismo dicho de creer de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, en el sentido de que ya la ley yo no le debo nada, ni es vinculante para mí, ese solo pensar es pensar como los hipócritas. ¿Entiendes? Pero hay hartos que lo piensan. El mismo hecho de que nosotros hablemos, los reconstruccionistas, tanto de la ley de Dios, y se genera un rechazo así como que este es legalista, por el simple hecho de hablar, estudiar, enseñar la ley de Dios, eso revela que en ese corazón hay una raíz de hipocresía.
de creer que tiene un privilegio ante Dios, de que le exime de la ley de Dios y de sus exigencias, de que le exime de la santidad, porque la santidad es andar en la obediencia de la ley. ¿Me entiendes? Este estudio, por eso que me estoy alargando en explicar tanto esto, a lo mejor ustedes verán que me estoy dando mucha vuelta, pero es importante esta parte porque estamos llenos de hipocresía, hasta nuestro corazón está lleno de hipocresía. Y ahí es donde tenemos que empezar a limpiar, a quitar las malezas, a sacarlas y a no creer que porque somos cristianos, porque estamos por ejemplo, yo personalmente estoy persuadido de que el reconstruccionismo es el que tiene la verdad más bíblica, el que se acerca más a la verdad bíblica, no por eso me exime de nada. O sea, estaré en un lugar privilegiado porque tengo mayor conocimiento, sí, pero ese lugar me da mayor condenación. ¿Me entiendes? Así que no saco nada con creerme, con dármelas de que soy mejor, no. De hecho, soy deudor de todo. ¿Entiendes? Dios no hace un pacto con su pueblo sin haberlo hecho con los individuos. Los individuos infieles que están formalmente en el pueblo del pacto acumulan condenación para sí y no méritos. O sea, se los leo de nuevo, para que lo entiendan. Dios no hace un pacto con su pueblo sin haberlo hecho con los individuos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una familia, somos 10 en la familia, y por más que son una familia cristiana, no quiere decir que por ser familia cristiana todos los pertenecientes a la familia son salvos. Son del pacto. O son parte del pacto directo con Dios. O están, mejor dicho, están en pacto, sí, como institución familiar. Pero como persona, individual, como individuo, no están en pacto con Dios, algunos puede ser. Y no por estar bajo el cobijo del pacto de la familia cristiana, tú vas a estar seguro. O se los pongo más coloquialmente, así como de momento de nuestros tiempos, no por ser hijo de pastor, va a ser oveja. ¿Me entiendes? Como para rezarlo más. Entonces, lo leo o no. Dios no hace un pacto con su pueblo sin haberlo hecho con los individuos. Nunca hace la separación, nunca. Claro, hoy día se te pretende separar el colectivismo del individualismo. Claro. Dios cuando hace un pacto con la nación de Israel, lo está haciendo con cada uno de ellos. Y es por eso que cuando ustedes leen el pacto y leen el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que es como que te está hablando a ti, personalmente. Sí. No es como que está hablando abstractamente o impersonalmente, sino que te está hablando. ¿Sí? Tú puedes leer y ver que el Espíritu de Dios te está hablando. Y no es que está hablándole a alguien, ¿sí? No es como que uno puede esquivar las balas. ¿Entiendes? No, es directo a ti, a tu persona. Entonces, hace un pacto con el pueblo al mismo tiempo que hace un pacto con los individuos. Y los individuos infieles que están formalmente en el pueblo del pacto acumulan no méritos por estar formalmente en el pacto, sino que acumulan ira para el día de la ira. ¿Entienden? ¿Comprenden? Porque no hay mérito, nadie acumula mérito acá. ¿Entienden? A nosotros nos van a premiar, como dice el apóstol Pablo, según nuestras obras, no según nuestros méritos. O sea, los méritos que hayamos acumulado, sino según cómo vivimos en el Señor, Dios nos va a bendecir, pero no como un mérito. ¿Entiendes? Los gentiles condenados, que no son creyentes o que no han sido no han entrado en el pacto, van a ser condenados según sus méritos, pero nosotros no tenemos mérito. No hay ningún mérito. No hay mérito, sino según sus obras. Están, por ejemplo, estar con Pedro, aquellos que estaban con el apóstol Pedro o en la iglesia de Pedro, tenían más méritos que un gentil, que por ejemplo este hombre que fue el endemoniado de Gadareno, que Jesucristo lo envió. ¿Se acuerdan que le quitó los demonios y lo envió para que predicara? Él fue solo y Jesucristo lo envió, anda y habla de mí. ¿Estaba en peor condición que alguien que estaba con Pedro siguiéndolo en el Señor? No. O sea, tenía un privilegio que podía aprender más, pero eso no lo eximía de nada de la ley de Dios, de la misma exigencia, ¿me entiendes?
No había ninguna diferencia ante el juicio de Dios. Entonces, estar con Pedro o en la congregación de Pablo no es ningún privilegio ante Dios para que el juicio sea menos severo contra uno. Ya, no es porque, pucha, yo pertenecía a esto, pero me porté mal, pero bueno, como pertenezco a esto, voy a menos castigo. Es como en el juicio de nuestros tiempos, en los tribunales. ¿Con qué juez te tocó? Con ese juez te tiraste. A mí me tocó con este juez y yo tengo un amigo que lo conoce, así que tengo un privilegio. No, así no pasa con Dios. Así no pasa con Dios. No importa que pertenezca a la iglesia reconstruccionista, no importa que sea la reformada histórica de 1950, no importa que sea de 1430, no importa que vengas del linaje de San Agustín, no importa. El juicio va a ser igual para ti como para aquel cristiano que se convirtió ayer. Y se convirtió por ver un video mío en Facebook. Que parece que, según me atacan, parece que esos son los peores. Pero bueno. Lucas 18, capítulo 18, 9 al 14, una historia que la conocemos. No la vamos a leer toda, sino como recordarla, porque es muy conocida. Lucas 18. Verso 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan de esta parábola, no? Sí. El fariseo estaba orando y decía, No soy como este. el fariseo se pone en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces al día, perdón, a la semana. No, pensé que era más bacán. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ya? O sea, Dios debería darle gracias por tener a este fariseo en su pueblo. Y no, Dios, te doy gracias. Tú deberías darme gracias por tenerme a mí, porque yo me podría ir a otro club. Era tan bacán este loco que no sé por qué. Te doy gracias. No sé por qué le daba gracias en realidad. ¿Por qué? Siempre me he preguntado por qué le daba gracias. ¿De qué? Si al final todo lo hizo él. Ya, ¿y qué hacía el publicano? Estando lejos. O sea, como Jesucristo dijo, pobre en espíritu. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sabía que era pecador. Se estaba arrepintiendo. Os digo, Jesucristo dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. Pero, ¿siguió siendo publicano? O sea, pues, claro que siguió siendo publicano, pero ¿siguió haciendo lo que hacían los publicanos en aquel tiempo? ¿Extorsionar? No. No, porque lo recordamos a ¿Saqueo? Saqueo. Saqueo se arrepintió. A lo mejor siguió siendo publicano, pero ya no hacía lo que hacía antes, extorsionar. Es decir, que pasen más de lo que debían pasar. O sea, tampoco es que no debían pasar nada, pero de lo que exigía Roma. ¿Ya? Vemos cómo este se arrepintió verdaderamente y Jesucristo lo justificó. ¿Y el otro? Nada. Juan capítulo 8, versículo 31 y 38 ya lo leímos, porque por eso les dije que nos adelantamos. La vez de la de los judíos que creían que eran libres. ¿Y en qué contexto estaban? Esto es impresionante. Los judíos eran esclavos de los romanos. Habían sido subyugados por los romanos. Los judíos no podían hacer y deshacer como ellos quisieran. Los romanos le concedieron cual Dios, porque recordemos que César se creía Dios en la tierra, le concedieron el tener tribunales, pero el derecho de elegir quién vive y quién muere lo tenía solamente César. Por tanto, no les permitía que aplicaran la ley de la pena de muerte. No se les permitía, porque solamente un Dios tiene ese derecho. Hasta los gentiles se dan cuenta de eso. No sé si solamente Dios tiene derecho de decir quién vive y quién muere. O sea, César con su dedito, haciendo así, decidía quién vivía y quién moría. ¿Verdad? Entonces los judíos eran esclavos de los romanos. Y los judíos decían: linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué vienes tú a decirnos a nosotros que seremos libres por oír tu palabra? Es como para reírse, es como no se dan cuenta. ¿Cómo no te das cuenta? Que eres un esclavo, no puede hacer nada. Es impresionante a lo que llega la hipocresía.
La hipocresía es un cuento que te crees y es un cuento que no tiene nada que ver con la realidad. Es común que el hipócrita juzgue a los demás, pero no porque juzgar sea de hipócritas. Nosotros estamos llamados a juzgar todas las cosas. Y no tenemos que tener temor de ser juzgados, porque ni nosotros mismos nos juzgamos con nuestro propio estándar, sino que la ley de Dios es la que nos juzga. Y con esa ley juzgamos todas las cosas. O sea, con una regla que es aparte de nosotros. No la típica que hacen todos los seres humanos, que juzgamos según mi pinta. A mí no me gusta así y no está mal. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta así, pues está mal. No es por opinión, es por el estándar. Está allá arriba, no nosotros, ¿ya? Entonces sí, juzgar no es que sean hipócritas, ¿ya? El mismo texto de Mateo que dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Ustedes siguen leyendo y van a ver que Jesucristo está juzgando a personas diciendo que eran cerdos, que eran perros. Estaban aplicando el juicio, pero lo que quiere decir, no un juicio según un estándar aparte de la ley de Dios. Entonces, es común que el hipócrita juzgue a los demás, pero no porque juzgar sea de hipócritas, sino porque el hipócrita debe crear un estándar a su medida para poder sentirse justo y condenar a los demás con su estándar. ¿Ya? Ahí vimos varios ejemplos de los fariseos. Los fariseos que tenían la tradición de los ancianos, con esa juzgaban siempre a Jesucristo. Si se fijan, ustedes leen los evangelios, siempre van a ver que los fariseos juzgan a Cristo. ¿Por qué? Porque no se le dan las manos, según la tradición de los ancianos. Porque no hacían esto, según los ancianos. Porque se juntaba con los publicanos y las prostitutas, y eso, según la tradición de los ancianos, no se debía hacer. Porque hablar con gentiles tampoco se debía hacer. ¿Entienden? Eso no era parte de la ley. No era parte de la ley. De hecho, la ley era positiva para con los extranjeros. Era abrir brazos. Vengan para acá, conozcan al Señor y amar al extranjero. Los fariseos inventaron otra ley. El otro caso es el de un hipócrita. El otro caso de un hipócrita es creer que por ser parte, este es el segundo caso, ¿sí? Ser parte de, tiene privilegios. Por ejemplo, soy gentil y cristiano, no puedo ser juzgado con la misma medida que con la de los gentiles. Ya es el caso que habíamos visto. El juicio de Dios entonces es según verdad. Quiere decir aquí, en el versículo 2, que el juicio, al ser según verdad, es igual para todos. Todos y cada uno de los seres humanos. El juicio no es según la condición racial o eclesiástica, es según simplemente la ley, el pacto. Así que juzgar con la ley de Dios todas las cosas es bíblico, es honesto, es justo, es santo, es bueno. Juzgar según la ley del hombre, según la ley de los estados, es blasfemia, es maldad, es impiedad, es mentira, no es verdad. Así que si usted juzga a alguien por ser inmigrante, el simple hecho de llamarle inmigrante, pero en el sentido legal de las naciones, de los estados, estás tomando el nombre de Dios en vano. Porque no estás tomando, tú como cristiano estás diciendo que tú estás bajo juramento siempre ante Dios, y por tanto todo lo que tú digas es según la verdad. ¿Me entiendes? Y Dios siempre constantemente es tu testigo. ¿Me entiendes? Por eso es que estamos siempre constantemente bajo juramento. Eso es lo que enseña el mandamiento, el tercer mandamiento. Y la institución de Ruth Dooney lo deja bien en claro. Siempre estamos bajo constante juramento. ¿Qué quiere decir? Que toda nuestra vida, la forma de vivir y la de hablar, siempre está en conformidad a la ley de Dios. Pero si empezamos a hablar en conformidad a la ley de otro Dios, ¿qué estamos haciendo? Tomando el nombre de Dios en vano. Al mismo tiempo que estamos blasfemando, al mismo tiempo que estamos pecando, rompiendo la ley de Dios. ¿Me entiendes? Por tanto, llamar inmigrante a alguien, y más encima ponerle el apellido ilegal, porque simplemente la ley del Estado dice que es inmigrante y dice que es ilegal, estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Me entiendes? Se le dice extranjero. Extranjero, y el extranjero puede vivir mucho tiempo en otra nación, sin ningún problema, con tal de que cumpla la ley de Dios. Es lo único que se pide. Y siempre recibirlo con los brazos abiertos.
Y de hecho, el extranjero que iba a Israel estaba ahí y tenía todos los mismos privilegios, solo que si él rompía la ley era igual de justamente juzgado. Sí, y podía ser, no era extraditado así como Tampoco, sacado, no, si ¿no? merecía la pena de muerte, Merecía- se le se ejecutaba, porque se cumplía la ley de Dios, Exactamente. porque era la ley de la tierra, de toda la tierra. No importaba si se los mandaba para afuera, ahí también debía ser ejecutado. ¿Entiendes? Porque la ley es la Todo ley de pertenece toda- a Dios. ¿No? porque todo pertenece a Dios. Por eso pensamos paganamente y tomamos el nombre de Dios en vano al pensar en términos del hombre. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo podemos pensar que, porque siendo creyentes cristianos de entre los gentiles, viviendo en el siglo XXI de nuestro Señor, podemos escapar del justo juicio de Dios? ¿Cómo podemos creer eso? Que por ser cristianos, porque soy gentil, no judío, no tengo que seguir la ley, porque Cristo me salvó, vivo bajo la gracia y no bajo la ley, me salvo del juicio del Antiguo Testamento. Es más, ni siquiera estudio el Antiguo Testamento ni lo leo porque es muy pesado. ¿Y para qué? ¿Para qué? Mejor leo cosas bonitas. Mira, lo único que me gusta del Antiguo Testamento es los salmos. Lindos los salmos, pero no cualquier salmo. ¿Ya? No vas a leer los salmos. El precatorio no. No. Salmo 23, Jehová es mi pastor, lindo, bonito. Pero no vas a leer el Salmo 2, no. El Salmo 1 tampoco, así, bonito, pero no lo obedezcamos, no amemos la ley, no la tengamos como nuestra delicia. ¿Cómo podemos creer tal cosa? Vivir por fe es vivir en obediencia a la palabra ley de Dios. Eso es una fe en acción, una fe que vive, no una fe estática. Si tengo fe y está firmado en un papelito. No, es una fe viva. Si despreciamos la paciencia de Dios, estamos acumulando juicio contra nosotros. Recordemos el versículo que dice... el versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, aquel que peca y no toma en cuenta esto, dice, ya, no importa, Dios es paciente conmigo, ya, está bien, igual me va a perdonar. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, porque estás demostrando que no estás viviendo la fe en acción. Y todo creyente tiene una fe en acción, tiene una fe activa. Peca, sí, si peca, no estamos diciendo lo contrario, si pecamos, pero no tenemos esa disposición de decir, ya, si Dios me va a perdonar, o sea, como que, te ofendí, pero ya. Es como que por ponerle una imagen más vívica, que la puedan ver lo asqueroso que es que la Cintia me pilla adulterando, me pilla en la plena acción, y él pero Cintia, no te pongas así, igual me podéis perdonar, si somos esposos, ¿para qué te voy a poner así? ¿Se imaginan una actitud así? Asqueroso, ya el solo pensarlo es asqueroso. Entonces, Dios está siempre a nuestro lado, siempre está en su presencia, siempre está ahí. Y pecar y pensar que el Señor me va a perdonar, esto da para pensar, ¿no? Da para pensar mucho y para pedir mucho perdón al Señor por lo que por nuestra vida. Entonces, vivir por fe es vivir en obediencia a la palabra ley de Dios. Es una fe que se materializa en una obediencia práctica de la ley de Dios y no en una especie de espiritualismo que anda así lindo siempre. Amén, hermano. Aleluya. Y no, se materializa nuestra fe en una obediencia práctica de la ley de Dios. Versículo 4 dice, como leímos, la longanimidad, la paciencia de Dios. Dios es bueno y paciente con nosotros para guiarnos al arrepentimiento. Si despreciamos la paciencia de Dios, estamos acumulando juicio contra nosotros. Lucas capítulo 12, versículo 48. ¿Lo puedes leer, Adolfo? Lucas capítulo 12, versículo 48. Capítulo 12, versículo 48. Ya estamos por concluir. Dice, mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Los hombres recibirán juicio en proporción a su responsabilidad.
Y en la medida que nosotros, cada domingo que nos juntamos a estudiar, cada día de la semana que leemos la Escritura y que aprendemos algo, tenemos más responsabilidad, porque aumenta nuestro conocimiento, más responsabilidad Dios nos da. Y por tanto, más severo será el juicio, pero mayor bendición será en la obediencia. ¿Entiendes? No creamos que nos escapamos del juicio de Dios por haber sido salvos una vez salvos, listo, ya todo es bonito. No, versículo 12 del capítulo 2 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Recuerden, todos los que pertenecen al pueblo que no tiene ley, al pueblo que no está en pacto, porque ellos sí tienen ley. Dios sí le ha revelado su ley. ¿Me entienden? No es que la idea es que no están en pacto. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley o bajo el pacto han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios. Fíjense, el apóstol Pablo hablando, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores. Estaba hablando de los que son justos. O sea, si nosotros somos justos, somos hacedores de la ley. ¿Entienden? No es que por ser hacedores de la ley hemos sido salvos. No, como hemos sido redimidos por Dios, hemos sido justificados, como somos justos ante Dios, somos hacedores de la ley. Por eso ahí se entiende Santiago. Ahí tú lees Santiago y vas a entender. Vas a entender clarito que Santiago, al contrario de lo que quería Lutero, no estaba equivocado. No estaba equivocado. Entonces, terminamos leyendo Ruth Moody. Dice así: Romanos 2, capítulo 12 y siguiente. Llegamos a un uso paulino importante. Esta es la que yo le quería dejar la importancia. Pecó sin ley. En griego es anomos amarton. Entender esto es básico para entender lo que Pablo está diciendo. El pueblo sin ley era un término judío para los gentiles. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21 deja claro que todos los hombres conocen la ley de Dios, pero la mantienen o la reprimen en iniquidad o en injusticia. Israel, como pueblo del pacto de Dios, se veía a sí mismo como el pueblo de la ley. Y los gentiles, como sin ley, como sin ley, los gentiles se veían como sin ley por los judíos. Hablando ahora a sus compañeros judíos, Pablo usa este término. Estas personas fuera de la ley del pacto no son parte de la comunidad a la cual la ley escrita fue dada. Sin embargo, su corazón y su conciencia dan testimonio de la ley. Pablo no está diciendo que la ley que los gentiles conocen difiere de la que se revela en las escrituras. ¿Ya? No hay una diferencia, es la misma ley. Como Pablo usa la palabra ley en el capítulo 2, versículo 12 y siguiente, quiere decir, como Hodge señaló, una ley escrita o revelada sobrenaturalmente, pero que es la misma que se le dio a los gentiles. ¿Ven que se cumple lo que venimos diciendo? El mismo estándar se cumple con ambos, con todos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, y con este texto terminamos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces lo que este estudio quería hacer ver es que el estándar es uno solo para con todos, sin acepción de personas, sin ningún tipo de acepción. Capítulo 10, versículo 17. Y eso es lo que no podían entender los judíos, que se creían privilegiados. Creían que podían vivir una vida de iniquidad, pero como eran parte del pueblo oficialmente, estaban con una especie de acepción. Versículo 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo es un intérprete de la ley. Todo lo que venimos hablando, el apóstol Pablo lo sacó ¿de dónde? De Deuteronomio. ¿Ven? Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Así que no me vengan a decir que el apóstol Pablo no era un maestro de la ley. No me vengan a decir que el apóstol Pablo no era un reconstruccionista, que aplicaba la ley de Dios, que buscaba reconstruir el mundo con la ley de Dios, con el evangelio de Cristo. El campeón, Cristo, el campeón de la ley, el legislador, nuestro Señor, nuestro soberano. Ser nominalmente cristiano o ser miembro de alguna institución de manera formal, ser gentil, cristiano gentil, etcétera, etcétera, no hará que Dios cambie de estándar para contigo. No lo hará. El mismo estándar que Dios usó con Israel
Es el mismo estándar que usa con nosotros. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en este capítulo 2 de Romanos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Me di hartas vueltas, pero es para que quede claro, así, mientras más claro mejor. ¿Ya? Por tanto, el llamado es a que pongamos en acción nuestra fe. Poner en acción nuestra fe significa guardar la ley de Dios. Guardar y ser hacedores. Ser hacedores de la ley. Y es por eso que nos reunimos, por eso que nos juntamos, por eso que nos animamos los unos a los otros. ¿Para qué? Para vivir en la fe. Para eso. Por eso que las ancianas, las madres, las hermanas están llamadas a llamar a la fe, a la obediencia, a las hermanas, a las más niñitas, los hombres también a los jóvenes, los padres a los hijos, los ancianos a todos la congregación, y así pues. En ese sentido es que nos debemos congregar. O como dice también el Hebreo, pues, congregarnos para estimularlo al amor y a las buenas obras, obras. a ser hacedor. No a congregarnos porque tenemos que congregarnos por congregarnos. No porque vas a ser bendecido porque tienes que congregarte. Si no, estás mal. No, tienes que congregarte para animarte y animar a las buenas obras. ¿Ya? Incluso la hipocresía está en ir a congregarse, en creer que porque me congrego estoy bien. ¿Entiendes? Ya, mi hermano. Un saludo, Dios les bendiga a todos y que se congreguen y no pequen.